Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conectar con Lima, Perú, con el profesor Luis Núñez en nuestro segmento de todas las semanas, el segundo de la semana Ping Pong Hemisférico. Y bueno, hoy el profesor nos tiene un gráfico que de alguna manera demuestra cómo en Perú, en las instancias de gobierno, se estableció una especie de crimen organizado, porque tiene una cantidad de tentáculos y de vínculos y de conexiones que de alguna manera evidenciaron y evidencian hoy día en las pruebas más palpables de que allí se instauró y se quiso instaurar nuevamente una dictadura de corte izquierdista, según lo que estoy viendo yo en el gráfico. De todos modos, usted nos lo clarificará. Ahí está la imagen con las distintas instancias de conexión que tenían los delincuentes, entre comillas, porque hasta ahora no se les ha sentenciado plenamente, pero son reos de la justicia. Entonces yo me retiro un poco, profesor, para que usted con la imagen en pantalla pues le describa a la audiencia lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Estamos en el ping pong 129 y yo quise pasarles y compartir esta gráfica a modo de ejemplo. Ustedes dirán, ¿cómo que a modo de ejemplo? Miren, yo estoy convencido que este gráfico que yo les estoy presentando de una estructura de organización criminal está funcionando prácticamente en todos los gobiernos manchados por esto que llamamos el socialismo del siglo XXI. O sea, la estructura es la misma, cambian los actores. En este caso, como ustedes ven, y esto lo hemos hablado durante semanas, a partir sobre todo del golpe de Estado del Perú del 7 de diciembre, que el presidente Pedro Castillo, ahora encerrado en un penal, era la cabeza visible de esta organización criminal y que, por cierto, él empezó a armar este tinglado desde antes de asumir la presidencia de la República. Hay actas, hay reuniones que prueban de que el expresidente golpista iba armando estos llamados brazos, porque son brazos. Ahí está el brazo familiar, donde está su esposa, su hija adoptiva, sus sobrinos y otra serie de personas relacionadas con la intimidad de su familia, o sea, la familia puesta a delinquir y la familia delinquiendo. Luego, el brazo, digamos, ejecutivo, que eran funcionarios de su gobierno, empezando por el secretario general del Palacio, señor Bruno Pacheco Castillo, el ministro Juan Silva Villegas, ahora prófugo de la justicia y que vive con un asilo político nada más y nada menos que en la urbanización Prados del Este, en Caracas, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado, que está preso acá, el ministro de Defensa, Walter Ayala, que andan por la calle libre y siendo entrevistado en los medios de comunicación, y un señor con un nombre perverso en la petrolera peruana que se llamaba y se llama Hugo Chávez Areva. Luego hay otros sectores como Provías Descentralizado, Provías Nacional, Salatiel Marrufo, que era un asesor en un ministerio, que son cargos de segunda instancia, pero muy importantes en esta organización criminal. Y del otro lado, asesores en la sombra, una lista de nombres, por cierto, bastante extraños. Ahí ustedes van a ver gente como Nenil, Salatiel, Auner, Venerando, Eder, alguien de apellido Shimabakuro, en fin, unos nombres un poco extraños que nosotros no conocíamos. Un brazo en el Congreso, ahí están nada más y nada menos que 6 diputados. Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Meri, Hugo Flores, Yaek Espinosa y Rit Illich López Ureña. O sea, el presidente armó este tinglado completo que yo quise mostrar en la mañana de hoy. Y este último, abajo, a la derecha, una empresa llamada Marca Group, que en este momento que yo estoy hablando con ustedes, en televisión nacional, se está dando el juicio por el cual esta señora Sara Goday y otro señor llamado Mauricio Fernandini, que todavía no estaba en esa lista porque no es parte de Marca Group, sino
es un periodista que se vendió a esta empresa. En este momento la audiencia está discutiendo si le van a dar 36 meses de prisión preventiva. Yo quería mostrar este gráfico porque así funcionan los gobiernos corruptos. Yo no digo que en la derecha no haya corrupción, pero quería mostrar esto para que ustedes sepan cómo funciona esto en el Perú, cómo funciona en Cuba, cómo funciona en Nicaragua, cómo funciona a la perfección en Venezuela. Entonces, cuando una de estas fichas desentona, como se supone que pasó en Venezuela con Tarek Al-Aissami, el cuadro se mueve, pero la organización criminal queda. Sin duda, a la cabeza de la organización criminal en Venezuela tenemos a Nicolás Maduro y a la gente que lo sigue. Este es el mismo esquema. Esto queda para que ustedes puedan ver cómo se rompen nuestros estados y cómo eso le hace un daño irreparable al sistema democrático. Ojalá ustedes puedan reflexionar sobre este cuadro porque es el contexto en el que se mueven estos gobiernos corruptos. Esto funcionó para, sin duda, Luis Ignacio Lula da Silva en su gobierno anterior y seguramente estará funcionando para su nuevo gobierno. Esto funciona para el Partido Socialista Obrero Español y la gente que ha estado alrededor de ese partido, de los partidos tentáculos de la izquierda española, que este domingo, por cierto, vamos a tener elecciones en España. Esto es lo primero que yo quería comentar hoy, 20 de julio, en nuestro ping pong 129. Profesor, Y ahora paso. ya, vamos a pasar, antes de pasar al otro tema, a clarificarle Sí, aquí a la audiencia que este es un claro, cuadro que no está elaborado por usted ni es un cuadro caprichoso, sino que corresponde a una serie de investigaciones técnicas, judiciales, de fiscalía y de organismos que tienen que ver con la detección de problemas en la administración pública y de la ineficiencia en las gobernanzas. En consecuencia, es pues correcto. ese cuadro llega a sus manos por una vía que nosotros no tenemos por qué confiarla aquí, pero sí a clarificar pues que es un cuadro gangsteril propiamente dicho y que definitivamente Perú todavía está atrapado en esas redes de la confusión política producto de lo mismo. Es como una gran telaraña de la criminalidad. Mire, el juicio que se está dando solamente en televisión en este momento, referido a la parte de abajo, a la derecha de Marca Group, solo eso tiene más de 300 folios. Y se reuniéramos toda la investigación en papel, sin duda estamos hablando de 2 o 3 habitaciones llenas de expedientes fiscales. Esa es la situación. Este testimonial gráfico que tenemos allí, me imagino que ya está circulando en algunos otros medios en Perú o lo tenemos nosotros de manera muy particular hoy día. Fue publicado en el periódico más conocido en el Perú, que es el Diario del Comercio. No es Okay. el más vendido, pero es el más conocido, el más antiguo del Perú, el diario El Comercio. Fue publicado y yo lo quise traer y compartirlo con ustedes para que ustedes puedan ver las dimensiones de cómo un país metido en una telaraña criminal puede hacerse del propio patrimonio del Estado. Y Aquí estamos se supone hablando, que esta estructura fue armada porque allí hay mucha gente que de repente no era conocida popularmente, armado mucho así antes de que es, Castillo se instaurara en el gobierno, ¿no? así es, eso es correcto. Él fue armando esto desde que pasó a la segunda vuelta electoral con perspectivas de poder ganar la elección Se nota que frente a hay la señora. asesoría cubana allí. Ah, pero por supuesto, no tengo la menor duda. Asesoría cubana y también la asesoría de un personaje que alguna vez nombramos y que yo pudiera contar la historia más adelante en otro programa llamado El Español. Un muchacho, no llega a 40 años todavía, tiene 38, y que es experto en sistemas informáticos. ¿Cómo será que él se puso en comunicación con Pedro Castillo para ofrecerle sus servicios? Y básicamente, en resumen de lo que puedo hablar en este punto, él le ofreció crear un sistema
nacional de inteligencia paralelo al sistema nacional de inteligencia que tiene el Ministerio del Interior, pero él quería crear un sistema nacional de inteligencia paralelo para que sirviera a estas actividades delincuenciales. Ese señor estuvo preso, se acogió a lo que se llama en el Perú la confesión sincera, reveló todo lo que había hecho y ahora está en su casa, aquí viviendo en Lima, pero bajo lo que se llama la prisión domiciliaria. Bueno, Este es el estado de este esquema que, como lo digo, podemos cambiar de país, cambiar los nombres, pero la forma es la misma. Hacerse del Estado como un botín particular y repartirlo. ¿Cómo será de curioso lo que estamos recibiendo en información de los colaboradores? Que hay un colaborador eficaz, como se llama, que para redimir su pena o rebajarla ha dicho, el propio presidente un día de una quincena el año pasado, como no le entregaron el dinero en efectivo, se hizo presente a las 4:15 de la tarde en el Ministerio de Vivienda y le dijo al ministro, no me has llevado la plata, vengo a cobrarle. Y tuvieron que abonarle $30,000 en físico en el momento. Y el presidente salió del ministerio con los $30,000 en una bolsa plástica. bueno, O aquí sea, está, aquí, estos son nuestros gobernantes del socialismo del siglo XXI. que se están regando por América Latina y que por eso insisto que es perentorio entonces que hoy día nuestros pueblos se percaten de que tienen que ser muy cuidadosos en quienes escogen como sus líderes, porque definitivamente estamos penetrados por una conducta y unas corrientes diabólicas del comunismo, Así es. disfrazados de socialistas y de otros términos, que al fin y al cabo son los que conjugan el desmantelamiento de los países. No hay duda. Es correcto. Entonces, Y ahora para entramos que entonces, se vean en ese espejo los venezolanos y demás. así es. Aquí está la foto perfecta de cómo se organiza un gran robo en cada uno de nuestros países. Bueno, Y esto nos da pie para hablar de la llamada tercera toma de Lima que se dio el día de ayer. Y la toma de que Lima, siguen trabajando bajo la misma consigna, pero por supuesto, anarquizar para reinar. tal cual. La llamada toma de Lima podemos considerarla un fracaso. ¿Y por qué yo digo un fracaso? Porque en Lima viven 11 millones de personas y en el país viven 33 millones de personas. Y el Ministerio del Interior anoche, hacia las 10 de la noche, hora de Perú, dijo que en todo el país participaron en las manifestaciones de ayer alrededor de 20,000 personas. No más en todo el país, de los 33 millones de personas, solo participaron unas 20,000 personas, de las cuales unas 8,000 se concentraron en la ciudad de Lima. Pero evidentemente eso es un fracaso. No hay que llamarlo de otra manera. No tenía un liderazgo visible. Hubo momentos en que esa marcha iba por una avenida, iba por otra, pero nadie dirigía nada, no había una agenda. Era una marcha que yo llamo desorientada. De paso, eran grupos dispersos con distintas consignas. Había un grupo que, animado por Pedro Castillo, decía, liberen a Pedro Castillo, que la presidenta renuncie, asamblea constituyente, adelanto de elecciones, cierren el Congreso. Y tú veías que las pancartas eran todas hechas por la misma tipografía, lo cual indica que ahí había un armazón. Pero no había una cara que mostrara quién estaba diciendo eso. Y los periodistas se acercaban a la gente que cargaba esas pancartas y la gente simplemente no sabía qué contestar, quién había organizado, quién les había pagado algo para que estuvieran en esa marcha. La estratagema del disimulo. Así es, así es. De cualquier manera, es importante decir algunas cifras. Ya les hablé de más o menos 20,000 personas de 33 millones que somos. Tenemos 6 heridos civiles, 2 heridos de la policía. Hay una cifra increíble que se ha revelado ayer. En estas 3 paralizaciones que hemos tenido, la de ayer muy fracasada,
se han perdido nada más y nada menos que 500 millones de dólares por restaurantes que no pudieron abrir, por turismo que tuvo que cancelar, etcétera, etcétera, etcétera. 500 millones de dólares. O sea, esta gente, aparte de ser unos ladrones, perjudican al sector gastronómico, al sector turismo, al sector a minero, la economía en general. que es de lo que vive el Perú. Pero ayer en un programa de televisión que me pedían un análisis, yo lo que decía era que el gobierno no tome esto como una victoria, porque este gobierno, que es producto del gobierno anterior, es una sucesión constitucional, tiene una característica que es su debilidad y su precariedad. La señora Boluarte es un inquilino precario, como dicen los abogados, en Palacio de Gobierno. Hubo algunos excesos al final de la tarde, pero la Policía Nacional del Perú no cayó en la provocación y lo que hizo fue dispersar esa pequeña marcha en dos. Les puso unas bombas lacrimógenas en el medio y la marcha tuvo que ser partida en dos. Unos corrieron a la derecha y otros corrieron a la izquierda y la marcha se dispersó en menos de media hora. Estaban presentes sin duda las consignas del Foro de São Paulo, como les digo, restituir a Pedro Castillo, cerrar el Congreso, destituir a la señora Boluarte y elecciones adelantadas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. La corrupción es este factor que está ahí, en ese cuadro que hemos presentado, y yo creo que va a ser difícil que convoquen una cuarta marcha, porque además de esto revela que se necesita mucho dinero para organizar estas personas, que algunas vinieron del interior y otras eran de las zonas populares de Lima. ¿Qué pienso yo que va a suceder en los próximos días? Bueno, la gente está a la expectativa que hoy es 20 de julio, dentro de 8 días la presidenta tiene que dar el mensaje anual a la nación y dentro de 6 días se va a elegir la nueva mesa directiva del Congreso. Esos son factores que van a determinar la coyuntura política de la próxima semana. ¿Qué ha pasado más en el mundo? Bueno, que en Venezuela parece que están muy nerviosos con la llegada del pollo Carvajal a los Estados Unidos. No se habla de otro tema en Caracas y por más que el gobierno quiera presentarse como tranquilo, que no pasa nada, seguramente el pollo Carvajal va a destapar una olla de grillos muy grande, con tentáculos que por supuesto van a afectar al gobierno. Esto es lo que tenemos aquí. Tenemos una toma de Lima que fue un fracaso. Un grupo de venezolanos que ayer no pudo trabajar, que trabajan mucho en la informalidad y ayer no pudo trabajar. No sé cómo habrán hecho para comer, porque el grupo más pobre de los venezolanos que viven en el Perú y en Lima viven prácticamente al día. Y ayer muchos de los negocios estuvieron cerrados por temor a ser saqueados. Esa es la realidad que tenemos en este lado, en este ping-pong hemisférico. Por otro lado, y para concluir, estuve leyendo las conclusiones de la declaración de Bruselas, de la reunión del CELAC y la Unión Europea, y eso es lo que llamamos un papel mojado. Ahí no se dice nada, no se condena nada. Y la señora vicepresidenta de Venezuela tuvo que pedir permiso para ir a Bruselas y lo que hizo fue neutralizar esa declaración, una declaración que debería ser firme contra los gobiernos dictatoriales, terminó como un papel mojado. Los únicos que tomaron la palabra realmente con fuerza fueron los presidentes de Uruguay y el presidente de Paraguay. Lo demás fue agua de flores. Eso es lo que tenía que comentar. Bueno, sin duda alguna. Yo no tengo nada que agregar, todo está clarísimo. Lo que hemos venido denunciando y escudriñando a lo largo de todos estos meses y casi estos años prácticamente sobre Perú es que está en un tobogán
o en un túnel sin salida, no sabemos cómo denominarlo, pero ojalá que por alguna vía se consiga pues la solución más próxima y más adecuada. Eso del adelanto de elecciones y esas otras cosas que se van a considerar, ahí podría estar el meollo de la cuestión, pero todo depende de que se recobre la institucionalidad por vía directa, sobre todo en el Parlamento, que también lo desbrocen un tanto, porque se ve que allí estuvieron también infiltrados de una u otra forma los integrantes de este grupo que usted describió en el gráfico anterior. Y bueno, en la medida que eso se vaya depurando, es posible que Perú vuelva a alcanzar el nivel democrático que anda buscando, como estamos intentando nosotros también que ocurra en Venezuela, con las primarias. Así es, Entonces, bueno, así es, seguimos aquí pues semana a semana. El próximo así ping-pong es. hemisférico, si ocurriese algo, como siempre le reitero, pues un contacto y salimos al Es aire. correcto, En el es interín correcto, vamos por la vía normal y regular, con es dos correcto. programas de ping-pong hemisférico semanalmente, martes y jueves, porque yo creo que en esos lazos pues acumulamos información suficiente como para clarificarle a la audiencia dónde estamos parados y hacia dónde hay que seguir luchando para encontrar la libertad. Tal cual. Si Dios quiere, el martes tendríamos nuestro ping pong hemisférico número 130. 130. Aquí terminamos la sesión de hoy. Les dejamos ese gráfico para que vean cómo nos roban descaradamente en nuestras propias narices y todavía hay gente que apoya este tipo de delincuentes, porque eso no hay otra palabra para describir. Así es. Bueno, gracias, profesor Luis Núñez. Ping-pong Hasta luego. hemisférico número 129. Vamos al 130 la semana que viene, el próximo martes. Así sea. Gracias Hasta por su luego. tiempo. Hasta luego.